Hechos 1:13 dice la palabra, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. El tema que quiero hablarles es cuando Satanás roba tu ministerio y tu habitación espiritual. Nótese que hay 11 discípulos. Faltaba uno. Usted sabe que habían dos Judas. Judas, el hermano de Jacobo, y Judas, el que apodaban Iscariote. Vestía una vestimenta amarilla. Era un erudito. Hablaba varios lenguajes. De los 12 apóstoles, Judas era el profesional, el universitario, por decirlo así. Los demás eran pescadores. Y es interesante notar qué sucedió con este hombre. Como sucede con muchas personas en las iglesias, alabanza el nombre del Señor. Si miramos el Salmo 41, verso 9, mire la palabra del Señor. En el Salmo 41, mire el verso 9. Bendito el nombre de Jesús, porque quiero que entienda algo. Salmo 41, verso 9, dice la palabra del Señor. Es importante que usted entienda la escritura. Mírelo bien. Dice ahí: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Usted sabe lo que es el calcañar, ¿verdad? Calcañar es la parte postrera del pie. Alabanza en nombre del Señor. Y se usa esa frase, porque esa frase fue usada por Jehová en el Antiguo Testamento, hablando de la serpiente. Usualmente la serpiente muerde en esa área cuando la gente pues camina. Alabanza en nombre del Señor. Pero es interesante que usted ve, hay estudios avanzados donde pensaban algunos eruditos que se estaba hablando de Ahitofel. Ahitofel era el secretario de David, y Ahitofel hizo muchas cosas contra David, escondida. Por eso pasó una situación muy amarga en su vida, pero no es así. Porque cuando miramos el récord de la palabra del Señor, el Espíritu Santo que habló ahí por David, por tanto que usted entienda esto, luego Jesús cuando habla, está hablando de Judas. Vaya conmigo a Juan 13, 18. Juan 13, 18 dice la palabra del Señor. Mire bien su escritura. Importante que usted entienda, porque quiero hablar por qué Satanás le robó el ministerio, alabanza en nombre del Señor, y le robó la habitación espiritual. Sea Jehová glorificado. Dice la palabra del Señor ahí, mire esto. Versículo 18. No habló de todos, mire esto, verso 18, bien claro. No hablo de todo, yo sé a quien he elegido, mas para que se cumpliera la escritura, luego Jesús dice estas palabras, mire esto: el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañar. Alabanza en nombre del Señor. Se estaba refiriendo a Judas. Claro, Jesús nunca, cuando hablaba del traidor, nunca realmente mencionó el nombre de Judas, pero sí, es como Dios, por supuesto, en su omnisciencia, sabía que era él. Alabanza en nombre del Señor. Las muchas preguntas que nos hacemos es, ¿cómo una persona, alabanza en nombre del Señor? Primeramente, Judas recibió autoridad de Jesús para cuando se tenía que hacer la compra o dar algún dinero a los pobres, pues Jesús autorizó a Judas
hacer eso. Eso usted lo encuentra en Juan capítulo 13, versículo 29. Pero ¿qué sucede? Cuando los que estaban con él pensaban de que el dinero que faltaba era porque, como Jesús le había dicho, mira Judas, cuando haya que comprar algo para alguna de las fiestas o para dar algún dinero a los pobres, pues puede sacar dinero de la bolsa y comprar lo que se necesita. Entonces, los que estaban allí pensaban de que el dinero que faltaba en la bolsa era que Judas lo había usado para comprar cosas que Jesús le había mandado. Pero no, este hombre tiene un espíritu de robo, dice la palabra de Dios, que él robaba. En Juan 12, versículo 3 al 6, dice que él sacaba de la bolsa, amén. Y usted sabe que en los 10 mandamientos, el octavo mandamiento de los 10 mandamientos, el octavo es no robarás. Porque el robo es un pecado terrible como cualquier otro pecado. Pero ¿qué incita a una persona a robarle a Dios? Bueno, todos sabemos y entendemos por la palabra del Señor que es Satanás. Porque dice Juan 10:10 que él vino a robar, a matar y a destruir. Y usted sabe que yo le he mencionado, Satanás no está interesado en robar cosas materiales. Satanás no está interesado en robarle su auto, ni su televisor, ni su dinero. Satanás quiere robar bendiciones espirituales. Después que las roba, las bota y usted se queda sin nada. Tenemos entonces aquí un hombre que Dios lo había llamado, alabanza el nombre del Señor, porque vemos su llamamiento en Mateo 10, verso 2. La Biblia nos dice que ahí están los nombres de los 12 discípulos, ok, luego los 12 apóstoles, luego discípulos, que entre ellos estaba Judas Iscariote. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo una persona que Jesús llama y le da un ministerio? Porque es interesante que usted sepa que la palabra nos enseña de que Judas también ministraba, alabanza en nombre del Señor. Él salía con los demás y dice la palabra que Jesús le había dado autoridad a los 12 para echar fuera demonios, para sanar enfermedades y para ministrar, para predicar. Entonces tenemos aquí a Judas, ok, que es llamado por el Señor, Mateo 10, verso 2, alabanza el nombre del Señor, y el Señor le da autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, y lo manda a predicar. De 12 en 2 salían los discípulos. ¿Cómo es posible entonces que una persona así con un llamado tan poderoso, Satanás haya logrado robarle el ministerio, lo que Dios le dio, como vamos a ver en este momento? Y no solamente eso, lo triste del caso es que también le robó su habitación celestial. Estas cosas van conectadas unas con las otras, y cuando usted comienza a caer y a fallar, como usted ve por la palabra en este momento, Satanás tomó control de su vida. Y ya Jehová no vuelve a otorgarle a usted nada de eso, porque usted le fue infiel al Señor en lo que Dios le dio a usted. Hablamos siempre del asunto de Saúl. Dice que Saúl lloró amargamente y quiso recobrar lo que perdió, pero dice la palabra que no lo pudo lograr, porque Jehová vio que fue infiel y maltrató el ministerio que Dios le dio. Ahora, en el caso de Judas, alabanza el nombre del Señor, tenemos un hombre aquí que el Señor llamó, ministraba, oraba por los enfermos y se sanaban, que prendía demonios y los demonios se iban, y andaba con el Señor y con los 12. Poco a poco el diablo va haciendo entrada en tu casa o en tu vida y busca la manera de robarte a ti lo que Dios te ha dado. Y una vez que tú lo pierdes, pues aparentemente tú piensas que nada sucedió, pero en el cielo pasaron muchas cosas. Tú te estás viendo en el cielo como un traidor o como una traidora, porque así era que comenzaron a llamar
a Judas, el traidor. Ahora, nótese que Lucas 22, verso 3 nos enseña otra situación que pasó con Judas. Judas fue poseído literalmente por Satanás. Satanás tomó control de la persona de Judas y tomó posesión de él. Y usted se hace tantas preguntas raras, alabanza el nombre del Señor. ¿Cómo es posible que una persona de esa magnitud, escogido por el Señor, llamado por el Señor, oraba por los enfermos y se sanaban, reprendía demonios y se iban, y andaba con los 12, con el Señor? El diablo ha logrado robarle los tesoros divinos. Usted se puede conseguir un buen trabajo y mucha riqueza, pero nada jamás va a reemplazar lo que Dios le dio que usted perdió. Y es interesante muchos aspectos acerca de Judas. Es interesante que en Egipto, pues claro, en una cueva hace muchos años atrás se encontró un manuscrito. Ese manuscrito estuvo en una bóveda en Múnich por 16 años. Nadie sabía del manuscrito hasta que una inversionista llamada Freida de Koch consiguió el manuscrito. Y cuando consiguió el manuscrito, pues lo llevó a un filólogo de la Universidad de Yale, alabanza del Señor, llamado Bentley Layton. Bentley Layton era un filólogo que conocía bien los lenguajes. Y cuando él estudia eso, se da cuenta que es un evangelio llamado el Evangelio de Judas. Cuando uno es profesor bíblico, pues tiene que bregar con muchos manuscritos, muchas cosas, no simplemente con la escritura. Y uno lee todo lo que tiene que leer, que le ponen en las manos los profesores para usted leer. Y ese manuscrito que se encontró, pues hablaba del Evangelio según San Judas. Y ahí pusieron una frase que Judas ascendió al cielo. Se da cuenta que no es cierto, porque cuando comparamos el manuscrito que existe, que está en el museo hoy día, con la palabra, no es cierto. Es importante que usted entienda, hermano, lo que usted lee y que lo escribe. Nunca se supo quién escribió el Evangelio según San Judas. Pero es interesante notar que Judas entonces es poseído por Satanás, alabanza en nombre del Señor, según la palabra de Lucas 22, verso 3, amén. Y que cuando Jesús habla y dice, yo los escogí a los 12, Jesús habla esas palabras en Juan capítulo 6, versículos 70 al 71, dice, yo los escogí a los 12 y uno es diablo. Claro, usted tiene que entender lo que la palabra diablo significa, y usted sabe que di viene de doble. Y habló viene de hablar. Estamos hablando de una persona que es hipócrita. Una persona que le habla a usted una cosa a usted aquí y después por las espaldas dice otra cosa. Ese es un diablos. Una persona que es hipócrita. Pues que están en las iglesias. Se encuentran en las iglesias. Alabanza el nombre del Señor. Pero a veces la falta de entendimiento, de sabiduría, usted no se da cuenta a veces. Pues que está hablando con un discípulo de Satanás. Porque en las iglesias falta mucha sabiduría, mucho discernimiento del Espíritu. Y como usted y yo vemos una persona con una Biblia y hasta diciendo gloria a Dios y amén, pero usted piensa que es un discípulo de Cristo y es un discípulo del diablo. Alabanza y obediencia. Por eso fue que los discípulos nunca pudieron detectar a Judas, porque la Biblia dice que él viene disfrazado como ángel de luz. Entonces tenemos aquí el evangelista que oraba por los enfermos y se sanaban, reprendía demonios y se iban, alabanza en nombre del Señor, y que Jesús personalmente lo llamó y ahora está poseído por Satanás. Porque una de las cosas que sabemos de él es que Judas le gustaba demasiado el dinero. Era un hombre que era muy con el dinero demasiado afanado. Y cuando eso va en contra de la palabra, porque dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero es importante, pero
el pecado no está que usted tenga dinero. El pecado está que usted ame más el dinero que las cosas de Dios. Ahí es que entra el pecado, alabanza el nombre del Señor. Entonces tenemos aquí una persona poseída por el diablo, alabanza el nombre del Señor, que oraba por los enfermos, predicaba el evangelio y ahora está perdido. Y los discípulos ni cuenta se dan. O sea que Jesús nunca mencionó el nombre de Judas, aunque Jesús le llamó a Judas hijo de perdición. Alabanza el nombre del Señor. Pero ¿qué sucede? Cuando miramos la vida de él, alabanza el nombre del Señor, poco a poco, o sea que Jesús habló en un momento dado, allí en el libro de San Juan, bendito el nombre del Señor, en el capítulo 14 de San Juan, versículos 1, 2 y 3, y dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros. ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir? Yo voy a preparar lugar para vosotros. Claro, estamos hablando de nuestra habitación espiritual. Nosotros se supone que tengamos en el cielo una propiedad divina. Una propiedad donde usted va a morar en ese lugar cuando usted parta de aquí. No digo muera porque es una palabra bastante difícil de interpretar en las escrituras, sino cuando estemos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Pero ¿hasta dónde llega el toque diabólico cuando Satanás le roba a usted algo que Dios le dio? ¿Y a quién usó Satanás para robarle la propiedad divina a usted? Una vez que usted pierde la propiedad divina, usted no tiene nada con Dios. Usted puede venir a la iglesia, cantar el coro, pero ya lo que era suyo ya no está. Y aquí se iba a hacer una elección. Una elección aquí que vamos a ver para reemplazar al que ya se había muerto, que era Judas. Alabanza al Señor. No sé, que el Espíritu Santo ya lo sacó de la lista. Es triste, ¿verdad? A veces leemos la palabra, pero no meditamos en ella. Ya Judas no estaba en la lista del Espíritu Santo de Dios, aquí en Hechos capítulo 1, versículo 13. Fue expulsado de la Escritura en el cielo como discípulo y apóstol de Jesucristo. Alabanza en nombre del Señor. Se da cuenta entonces que Dios borra de su lista. Y es importante porque nosotros hemos sido enseñados, principalmente malos maestros, iglesias trastornadas, y le han enseñado muchas cosas que no son bíblicas. Y usted camina toda su vida creyendo cosas erróneas. Porque un maestro malo, pensando que hacía algo bueno, o el que enseñaba algo bueno, le enseñó algo erróneo a usted, porque otro maestro le enseñó a él algo erróneo y él no sabía que era erróneo, y usted sigue creyendo ciertas cosas que no son bíblicas. Alabanza en nombre del Señor. Aquí tenemos entonces un hombre que fue borrado de la lista de los apóstoles del Señor, en Hechos 1, versículo 13. Y aquí está el caso entonces de una elección para buscar una persona que reemplazara, porque cuando eso pasa, Dios reemplaza rápido. ¿Ok? Cuando una persona, el diablo le roba lo que Dios le dio, Dios la reemplaza rápido. La reemplaza porque las cosas de Dios no se paran por nada ni por nadie. Continúan siempre. Lo de Dios permanece para siempre. Lo triste es que la persona que perdió la bendición de Dios, va a llegar un momento en su vida, como llegó en Judas y en otros hombres en la Escritura. Ahitofel fue otro que sufrió muchísimo porque maltrató al siervo de Dios, David, y Dios tuvo que pasarlo por momentos dolorosos. Ahora, nótese algo interesante de Judas. Si usted mira la palabra en Mateo 27, verso 3 al 10, él vio su condenación. Judas vio su condenación. O sea, que él no pensaba nunca que eso iba a llegar tan lejos. Lo que le pasó a Esaú. A veces nosotros tomamos decisiones
Y como siempre tomamos decisiones humanas en la tierra, pues a veces nuestra ignorancia o nuestra falta de espiritualidad o de búsqueda espiritual, el diablo conoce, ciega tu mente y tu corazón y tú tomas actitudes que van en contra de la palabra y luego te das cuenta que fue un error grave, que en 5 años de ahora, 3 años, 10, 20, lo que sea, de acuerdo al calendario de Jehová, tú vas a sufrir las penalidades de dejarte robar lo que el diablo te robó que Dios te había dado. Él vio su propia condenación, Judas, y esa condenación le trajo una tristeza terrible a él. Él comenzó a sentirse condenado porque usted, cuando eso pasa, va a llegar el momento que usted se va a sentir completamente, yo hice mal. Lo que yo hice, no lo hice bien. Yo no estaba tratando aquí con la compra de mi casa, ni el pago del auto. Yo estaba tratando aquí con cosas divinas que Dios puso en mis manos por su misericordia. Y a veces usted se pregunta, ¿por qué yo? Porque Dios es así. Pero a veces nosotros no reconocemos eso. Y eso fue lo que le pasó a Judas, porque él tenía un amor tanto por el dinero. Él quería hacer dinero. Y usted sabe que las monedas en los tiempos de Jesús, cuando Judas vendió al Señor, aproximadamente en el valor de hoy era como 130 o 140 dólares. O sea que cuando sumamos las 30 monedas, alabanza en nombre del Señor, habían sobre 3,000 dólares, que fue el precio que Judas vendió a Jesús, lo traicionó. Y 3,000 dólares en aquellos tiempos era muchísimo dinero, alabanza en nombre del Señor. Y por eso que dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Él amaba tanto el dinero que quería más dinero, y a veces nosotros negamos al Señor por el mismo trabajo. El tiempo de Dios se lo robamos porque queremos seguir dando más tiempo al trabajo y al trabajo y al trabajo. Llega el momento dado donde Dios tiene que, pues que si tiene algún interés contigo, Dios va a actuar sobre ti. Si no tiene ningún interés contigo, te va a dejar hasta que llegue el momento de que tú y yo nos merecemos. Alabanza en nombre del Señor. Pues es importante que entienda esto. Dice la palabra, alabanza en nombre del Señor. Es importante que usted entienda. Jesús le llamó hijo de perdición en Juan 17, versículo 12. ¿Ok? Juan 17, versículo 12, este hijo de perdición. Y es hijo de perdición, claro, es un título un poco raro, porque cuando se habla del anticristo, se está hablando también de hijo de perdición. Muchas personas, esto no lo dice la palabra, pero muchos escritos que se han escrito y por mi mano han pasado demasiado, piensan de que cuando habla del que tuvo la herida y fue sanado, está hablando de Judas. Y algunos manuscritos antiguos piensan, algunas personas del primer siglo, del segundo siglo, hasta del tercer siglo, pensaban de que Judas iba a ser resucitado, amén, nuevamente para manifestarse al mundo, pero de eso no hay ninguna verdad bíblica. Eso es un secreto, un misterio que existe, que solamente el Señor conoce. No podemos decir quién va a ser. Alabanza en nombre de Jesús. Ahora, cuando miramos entonces esta situación y miramos, por ejemplo, ya Judas no tiene parte en nada, como usted ve por la palabra, no tiene parte en nada con las cosas espirituales del Señor. Su nombre fue borrado de la lista, porque por dinero el diablo lo usó y le robó lo que Dios le había dado. Ahora, yo quiero que usted piense algo. Este hombre Dios lo llamó como secretario, amén, de él. Les repito ya que Jesús le dio autoridad para que él fuera y comprara, hiciera la compra, alabanza en nombre del Señor, según Juan 13, versículo 29, y que la gente cuando veía que faltaba dinero en la bolsa, pensaban de que era que Judas
por el mandato del Señor, había ido a comprar algo para alguna fiesta o regalarlo a los pobres, porque Jesús dice en el mismo verso que le daba dinero a los pobres, a los necesitados, de la bolsa que se recogía, del dinero que se recogía. Y pensaban eso, pero no. Dice Juan que él se robaba, que él sacaba de la bolsa y lo cogía para él. Alabanza el nombre del Señor. Y ese pecado pues viene de las manos de Satanás, tomó posesión de él, él siguió robando y nunca pensó de que iba a ser detectado. Claro, nada se le escapa a los ojos de Jesús, nada. Lo que usted hace escondido y bien tapadito, como yo siempre digo, es un libro abierto a los ojos del Señor. Y en el momento dado, cuando tú menos te lo imaginas, la mano de Jehová cae y hace juicio contigo, porque todo lo que hacemos, tenemos, hermanos amados, que pasar una disciplina aquí en la tierra antes de mudarnos. Si es que usted se muda y para dónde usted se muda. Eso es importante que entendamos esto. Judas ministraba, dice la palabra, alabanza del Señor, claramente en Marcos capítulo 6, versículo 7 al 13. Marcos capítulo 6, versículo 7 al 13, que Judas salía con los demás y ministraba, y como le dije, echaba fuera demonios, sanaba enfermedades en el nombre del Señor, y muchos no se dieron cuenta, porque a veces que usted en una iglesia ve algo y la gente de la misma iglesia ni se da cuenta. Hay veces personas que cuando usted pierde la espiritualidad, usted comienza a perder la visión espiritual y usted piensa que todo el mundo está bien con Dios, ¿ok? Y no necesariamente es así. Alabanza en nombre de Jesús. Pues era como un agente secreto. Ni aun los discípulos pudieron detectar que Judas era un ladrón que estaba robando, alabanza en nombre del Señor, y que estaba usando el nombre de Jesús para robar. Vuelvo y lo repito, porque pensaban, como Jesús les dijo, puedes comprar lo que quieras con el dinero que está en la bolsa y regalar también dinero. Pues él se aprovechaba de eso, se echaba el dinero en la bolsa y después decía, no, yo compré pan. A mí Jesús me mandó que comprara pan, por ejemplo. Yo compré el pan. Pero el pan no aparecía ni el dinero tampoco. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, David cuando profetizó eso en el Salmo 41, versículo 9, que Jesús lo citó en Juan capítulo 13, versículo 18, hablando de él, Jesús confirmó entonces en su omnisciencia que Judas era el hombre que lo iba a traicionar. O sea que este hombre ya proféticamente, sin él mismo darse cuenta, como Dios omnisciente y conoce todas las cosas, el diablo tomó el control de él para traicionar a Jesús, como todos sabemos que lo hizo por un valor aproximadamente de $3,000. Alabanza en nombre de Jesús. Ahora, en esta elección que se va a hacer aquí por el Espíritu Santo de Dios, yo quiero que usted mire varias cosas en Hechos capítulo 1, versículo 12. Hechos 1, verso 12. Dice la palabra, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahí salen estos 11 discípulos y no está Judas Iscariote. Ya había sido eliminado de la lista divina de Dios. Eso es triste, hoy repito, hermano, que ya usted no esté en la lista del Espíritu de Dios. Porque usted tomó una acción grosera con las cosas del Señor. Dijo Esaú, ¿de qué me sirve eso si me voy a morir? Porque usted está en la carne, no piense en las cosas del Señor, en las cosas espirituales. Y aquí Judas comenzó a sentir una convicción, claro, que lo llevó al suicidio. Y ese es otro pecado más, el suicidio. Porque nadie se puede quitar la vida. La vida la da el Señor. Jesús dijo, yo pongo mi vida, okay, y la quito y la vuelvo y la tomo. O sea que es la autoridad del Señor. El tiempo que tú vas a vivir está diseñado por el Señor. Si vas a vivir 37 años, si vas a vivir 45, si vas a vivir 90,
Eso está establecido por el Señor, no por ti. Alabanza en nombre del Señor. Y dice, como dice la palabra, hablando Salomón por el Espíritu Santo, dijo, y en ese día no hay almas de guerra que puedan detener eso. Solamente lo único que puede añadir años para que no muera Jehová, como hizo con el siervo de Ezequías, que le añadió 15 años para que se casara y tuviera un hijo, porque él no tenía nada, y cuando llegara al cielo no tenía genealogía ni herencia. Y Dios quiere que tú llegues al cielo con herencia. Alabanza en nombre del Señor, una herencia que continúe con las cosas santas de Él. Dios escoge familia. Y a veces es interesante que Dios escoge a veces personas que no son directamente familia de alguien en la casa. Y usted se pregunta, bueno, ¿y por qué Dios escogió a esta niña, un ejemplo, o este niño, que ni es familia mía, biológicamente, por ejemplo, hablando? Porque hay algo que Dios escoge. Porque a veces usted o yo no somos merecedores de tener esa bendición. ¿Ve? Y estos son temas un poco amplios y de mucha enseñanza para explicarlo. Pero sucede mucho, bastante. Ahora, volviendo aquí a Hechos capítulo 1, dice el verso 13, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo. Mire esa palabra, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Donde moraban estos. ¿Qué está diciendo? Que estos eran hombres de oración. Estos hombres vivían en la presencia del Señor. Estos hombres vivían en la búsqueda espiritual. Estos hombres vivían en ese aposento alto, ahí buscando el rostro de Jehová, del Señor. Claro, y ahora me imagino que cuando llegaban al aposento, muchos dentro de sí se preguntarían, bueno, ya Judas estaba muerto, echamos de menos a Judas. Pero Judas era un traidor. Como la palabra del Señor nos enseña, que uno de los nombres que le pusieron a él era que era un traidor, alabanza en nombre del Señor. Era mentiroso, era engañador. La historia dice que Jesús ayudó mucho a Judas y que le ayudó hasta en ciertas enfermedades a Judas. Pero que aún dice la historia que sanó a su mamá de una enfermedad y a su papá lo sanó de la muerte, de una situación mortal. Eso es historia, ¿verdad? No Biblia. Pero tenía el Señor una comunión con Judas. Quién sabe, a veces usted se quiere acercar a una persona porque le quiere mostrar su amistad y su amor, pero esa persona no lo recibe, no es recipiente. Y aparentemente la cercanía que tenía Jesús con Judas era para que le viera su amor y que le amaba y que quería ayudarle, pero el diablo tomó control sobre él. Y una vez que el diablo toma control sobre uno, alabanza el nombre del Señor, pues lo lleva a una perdición eterna. Ahora, yo creo que usted mire cuidadosamente la tristeza, como el Espíritu Santo de Dios habla de este hombre en Hechos capítulo 1. Dice la palabra, mire esto, versículo número 14. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego. O sea que estos 11 se mantenían unidos en la oración y en el ruego espiritual, buscando el rostro del Señor, llenándose del Señor, estaban ahí. Porque es importante que la coinonía del creyente esté con los santos. Hay ovejas que siempre están realengas. Cuando la iglesia está reunida en actividades espirituales, ellos nunca están. Ellos nunca están en ese lugar. ¿Ok? Usted ve que se van temprano y no participan de las cosas que el Señor ha mandado. Y uno que es observador se da cuenta, claro. Y eso se debe a su situación espiritual, que no es gente que ora ni que busca la palabra del Señor. Ahora, nótese que dice la palabra, mire esto, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
¿Se acuerda que sus hermanos no creían en Jesús al principio? Pero ahora, alabanza el nombre del Señor, están buscando el rostro del Señor unidos, menos Judas. Y es aquí donde el Espíritu Santo comienza a hablar y a decir la tristeza de lo que Judas vivió y que no solo perdió el ministerio y el apostolado, perdió su habitación celestial. ¿Se da cuenta, hermano, que una cosa se conecta a la otra? Y notemos la palabra, sigue diciendo, mire esto, versículo número 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Sabe que 120 es el número del Espíritu Santo? Cuando Dios les reveló los planos a David para la casa de Dios, el templo de Dios, y lo construyó Salomón, todo se basaba en las fórmulas 120. Las medidas eran 60 más 60 y así la combinación numérica de matemáticas tenían que tener un resultado de 120, porque 120 es el número del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces todo lo del Señor estaba construido bajo la plataforma del Espíritu Santo de Dios. Dice que había como 120. Alabanza en nombre del Señor. Versículo número, mire esto, versículo número 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos. Aquí comienza el Espíritu Santo a usar a Pedro. Varones hermanos. ¿Ok? Porque todo el mundo estaba esperando la elección. ¿A quién Dios iba a escoger para reemplazar al traidor? Para reemplazar a aquel que no valoró lo que Dios le dio. A veces, hermano, usted escucha gente que en vez de apoyarle, son la boca de Satanás y le roban las cosas que Dios le da. A veces son envidia, a veces es que ellos querían tener el primado. Todas esas cosas pasan, hermano, para un robo espiritual. Ahora, mire bien, dice la palabra del Señor, varones hermanos, verso 16, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Tenía que pasar, hermano. El Espíritu Santo cuando habló se tenía que cumplir la profecía. Estamos hablando aquí de Salmo 41, aprobado y afirmado por Jesús en Juan 13, 18. Se tenía que cumplir la escritura. Que Dios habló a David acerca de qué. Dice la palabra, mire esto, verso 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Primero, fue guía. Nadie sabía el lugar secreto. Mire, una de las cosas que tiene que aprender, no deje que Satanás se mete en su lugar secreto. Eso si usted lo tiene. Si usted no lo tiene, no se preocupe, porque no va a entrar ahí. Usted tiene un lugar secreto, un lugar de oración y de búsqueda. Cuídese. Porque ese es el lugar que el diablo le gusta entrar. Y nadie sabía dónde Jesús se reunía con los discípulos. Pero Judas, como era discípulo y apóstol, pues sabía. Y dirigió a los soldados romanos para capturar a Jesús, llevarlo preso y luego que fuese crucificado. El diablo es terrible, hermano. Ahora mira lo siguiente, dice la palabra, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahora mire esto, y era contado con nosotros. Está diciendo los apóstoles, como nosotros que vivimos en santidad y en oración, Él era contado con nosotros. Él era uno de nosotros. Dice la palabra, mire esto. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Él tenía un ministerio. Como lo tenía Juan, como lo tenía Pedro, Andrés, él tenía un ministerio dado por el Señor. ¿Cómo es posible, hermano, que un hombre que Jesús le da un ministerio y tenía dos cosas,
tenía un ministerio y era tesorero. Un hombre con dos privilegios. Y el apostolado. Mire que astuto es Lucifer. Mire esto. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Nótese, él aparentemente quería construir algo. $3,000 da para algo. No mucho, pero da para algo. Y él compró un terreno, aparentemente con una idea, y tal vez esa fue la razón, no la razón espiritual, pero la razón material, de comprar ese terreno tal vez con una construcción. ¿Y qué se compró? Dice la palabra hablando, mire esto, versículo número 18. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Toda la materia gris dentro de su cerebro, alabanza del Señor, se derramó. Aparentemente se quiso ahorcar. ¿Ok? Y cuando se quiso ahorcar, aparentemente vino un ángel y cortó la cuerda y él se fue de cabeza, porque es raro. Porque para usted caer de cabeza, tiene que estar amarrado con los pies en la rama. Se partió la cuerda, pues se fue de cabeza y cayó, pero no. Eso implica que él dio vueltas en el espacio. ¿Ok? Porque si la cabeza donde tiene la cuerda es en el cuello, porque trató de ahorcarse, ahí está, y se partió. Entonces él dio vueltas en el espacio y se fue de cabeza y se le abrió la cabeza y toda la materia gris se salió. Una muerte horrible por traicionar y robar a Dios y por abandonar el ministerio que Dios le había dado, por estar en la carne robando. Le dije que el robo es el 8º mandamiento en el libro de Éxodo capítulo 20, alabanza el nombre del Señor. Y que es lo que entiende, hermano, como una persona por estar practicando robo, porque esto está escrito en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, practicando robo, robando diezmo, robando lo que pertenece a Jehová, Dios te quita lo que es de él. Porque los ladrones no heredan el reino de Dios. Y si yo le estoy robando a Dios con mis diezmos, y tengo que diezmar, por ejemplo, $100, le estoy dando 55, le estoy robando $45 al Señor. Y eso es un robo. Pero mucha gente lo ve tan liviano, porque como no le enseñan la palabra y no sabe lo que usted pierde, porque los pecados vienen de Satanás. ¿Ok? Cristo limpia pecado. Satanás mancha gente con pecado. Ahora, mira lo siguiente, sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo número 18. Este, pues con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. O sea que todo el mundo se enteró de esto, de lo que había pasado. ¿Cómo es posible? El siervo de Dios, muchos dirían, él oró por mí. Un demonio se fue, oró por los enfermos y se sanaban. Judas. Pero el diablo le robó las cosas espirituales. Y de todo lo que perdió, hermano, fue su habitación espiritual. Eso sí duele, hermano. Eso es porque usted se puede comprar una mansión de $20 millones. Pero cuando se muera, ¿qué tienes? Como Jesús le dijo a aquel, tengo tanto dinero que no sé dónde guardarlo. Y digo, oh, sí, ya yo sé lo que voy a hacer. Voy a hacer graneros más grandes y voy a guardar mi dinero. Entonces Jesús, la palabra dice que Dios le abrió de necio. Esta noche vienen a buscarte. Dime que tú tienes con Dios. No tenía nada con Dios. Lo que tenía era papel guardado, dinero, nada más. Judas nunca pensó
que su pecado en la tierra va a alcanzar el cielo. Ahora mire bien, amado, verso 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. También profetizado. Jeremías habló de esto. Ahora nótese algo triste. Usted pierde el carro, se compra otro. Pierde la casa, se compra otro. Pierde dinero, busca dinero. Pero que usted pierda su habitación espiritual. Ahí no hay dinero ni nada ni nadie que se lo pueda conseguir de nuevo. Mire con qué tristeza el Espíritu Santo escribe estos detalles. Mire esto. Sea hecha desierta su habitación, o sea, que la habitación que tenía él en el cielo, para cuando él muriera y llegara al cielo, tuviera su habitación, dice el Espíritu, nadie la puede habitar. Tiene que quedar desierta. Y allá debe estar. Y los ángeles que pasan por esa calle allá en el cielo dicen, mire, usted ve esta habitación, está cerrada. Nadie puede vivir ahí. Fue hecha para un apóstol llamado Judas. Pero él se dejó engañar de Satanás. Y esa propiedad ahora quedará desierta por las eternidades. Dios no la mandó a derrumbar. Ahí está como un museo en el cielo. Como un museo para aquellos que sepan que no solamente perdemos cosas aquí en la tierra, como pasó con Esaú, que no pudo ser enterrado en la misma tumba de su hermano Jacob. Dios no lo permitió. Aunque quiso entrar, Dios no se lo permitió. Porque una vez que tú pierdes los privilegios de Dios, algo ya se apaga en ti. No solamente en la tierra, sino en el cielo. Te llamarán el traidor o la traidora, como le llamaban a Judas. Ahora, nótese otro detalle. Dice la palabra, y no haya quien more en ella. Dios no va a permitir que nadie viva en una habitación de un traidor. No. Eso fue hecho para él. Y ahí quedó sola. Y nadie puede residir en la habitación que era para Judas. Jamás. Eso es en el cielo. Y nosotros, hermanos, como no nos enseñan estas cosas bien, pues entramos por el edificio, llegamos a la iglesia y pensamos que usted trabaja para el pastor. ¿Y quién es Aarón? Dijo Moisés. ¿Y quién es Moisés? Aarón y Moisés son dos hombres comunes y corrientes. Porque ustedes se levantan contra nosotros. Nosotros simplemente somos personas que Dios se antojó desde antes de la fundación del mundo de ponernos en una posición. A mí ustedes no me pusieron en la iglesia. Ninguno de ustedes. A mí me puso Jehová. Hace 40 años. ¿Ve? Y a veces nosotros pues no entendemos esto. Su residencia cerrada, desierta y con un mensaje que nadie puede habitar en ella. Ningún otro apóstol puede vivir ahí. Está completamente cerrada. Pero no solamente eso, para que usted cuando tenga privilegio, piense bien lo que usted hace. ¿Ok? Porque el Dios va a venir susurrándote tus oídos para que tú pierdas la bendición. ¿Y después qué pasa?
la persona que el diablo usó se muere, tú te quedas solo o sola, y ahora él está ahí podrido. Quién sabe, su habitación también fue cejada en el cielo. Ahora mira lo siguiente, dice la palabra. Y tome otro su oficio. ¿Te das cuenta? Ya el oficio que tenía él no lo iba a tener más. Se lo quitó, cualquier oficio que fuera, cualquier privilegio que fuera. Tu casa está cerrada, nadie puede usarla y otro tiene que hacer el trabajo que Dios te dijo a ti que hiciera. Pero que el diablo sabiamente te los robó. Dice la palabra que es preferible agradar a Dios que a los hombres. Y cuando tú agradas más a los hombres que a Dios, vas a pagar el precio. Porque preferiste agradar al hombre o a la mujer que al Señor. Y eso tiene un precio alto. Ahora, no solamente eso, no solamente le quitó la mansión celestial. Ok, yo quiero que usted mire bien, dice la palabra, versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, eran requisitos que se necesitaban, ¿ok? Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, y dice que la palabra que señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por su nombre justo, y a Matías, y orando dijeron, tú Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos es escogido. Que conoce el corazón de todos. Dios conoce tu corazón. Tú me puedes decir algo a mí muy bonito, pero tu corazón está podrido. Y Dios sabe si tú le estás mintiendo a Él. Porque yo no soy propietario de las cosas divinas. Yo simplemente soy mensajero de las cosas divinas. Como un cartero. Que Dios dice, mira, este es para ti, quiero que lo tengas. Pero si tú lo perdiste por escuchar al hombre o al diablo, ya es tu problema. Y Dios no te lo va a devolver de nuevo, aunque llores y brinques. Dice que Esaú lloró amargamente. Que lloró amargamente por recibirlo y no pudo. Dice la palabra, mire esto, verso 23. Y señalaron a José, llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos escogidos, para que tome la parte, mire esto, de este ministerio. Usted tenía parte en el ministerio. Judas tenía parte en el ministerio. Una parte era de él. El círculo se dividió en 12, con el que pide una pizza de 12 pedazos y a cada uno le toca un pedazo. Ese vacío de lo que Judas tenía que hacer ya faltaba. Ya la pizza no estaba completa, para que me entiendan. Para que tome, dice la palabra, mire esto, este ministerio y apostolado. No simplemente perdió la tesorería. No simplemente perdió el ministerio. El apostolado. 3 cosas que le robó Satanás. ¿Por qué? De que cayó por transgresión. Judas cayó por transgresión. ¿Qué transgresión? Pasó los límites. En su mente el diablo le cegó y no pudo darse cuenta. Perdió su habitación espiritual. Nadie la puede usar. Escúchame bien, en el cielo. Perdió su tesorero. Perdió el ministerio.
perdió el apostolado. ¿Se da cuenta, hermano? Que esto no se queda aquí. Esto sube allá. La Biblia dice que cuando Cornelio oraba y apareció el ángel, le dijo el ángel, tus limosnas, las que das en la tierra, y tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Lo que hacemos está frente de Dios. No es una gaveta, un armario en el cielo. Frente de Dios. Y lo que tú hacías aquí, o yo, estaba frente de Dios. Pero ahora no está. Fuiste eliminado o eliminada de la lista de los que poseían propiedad divina. Ahora mire esto, este es el Espíritu Santo hablando. Sigue diciendo, mire esto. Para irse a su propio lugar. Su propio lugar. No un lugar preparado para él. Él se buscó su propio lugar. ¿Dónde? En el Seol. Ahora, cuando usted muere y baja al Seol, los que están allí te ven. Los que están en el Seol no están muertos. Los que se murió fue el cuerpo y lo enterraron por ahí. Pero el aspecto espiritual está vivo. ¿Qué tú crees que dirían los que estaban allí? Pero aguántate, que es este que viene entrando aquí. Porque tú entras con todas tus credenciales. Wow. Este era tesorero de Jesús. Este era de un ministerio de Jesús. Este era apóstol de Jesús. ¿Y qué tú haces aquí? ¿Por qué tú estás aquí? Si a ti te prepararon una mansión en el cielo, pero la perdí. La perdí porque dejé que el diablo me usara. Por eso, hermano, el Espíritu Santo, usando el apóstol Pablo, dijo, yo honro mi ministerio. Hay que honrar lo que Dios le ha dado a uno. Usted no está trabajando en la panadería allá o de carpintero allá. Las cosas celestiales no tienen precio.